creo que lo que es importante es que nos está mostrando con datos fehacientes lo que nosotros percibimos. No es un comentario, no es una percepción, no. Ahí están los datos y ojo, que lo que está revelando el informe hace referencia solamente a los casos que son denunciados. Y nosotros sabemos que en este momento muchos de los casos no llegan a la denuncia pública. ¿Por qué creo que es valioso? Porque nos está dejando en evidencia que la situación que estamos viviendo ahorita en Bolivia es sumamente grave. Es grave porque el principal agresor o vulnerador de los derechos, de las libertades, es nada menos que el Poder Ejecutivo, los ministros, el mismo presidente, aparte de algunos otros funcionarios y los grupos de choque del gobierno. Pero hablo sobre todo del Ejecutivo porque son los que deberían de estar como garantes de los derechos, ¿no? Creo que eso es central tenerlo claro y creo también que es muy, muy importante considerar que no se trata solamente del derecho o la libertad de prensa o la libertad de expresión. El tema de la institucionalidad democrática es patético, el tema de la libertad de reunión y los otros que han sido expuestos. Estamos en una situación de indefensión, porque no hay una estructura institucional que garantice la investigación, la reparación y la justicia. En el caso de la libertad de expresión es notable. Tenemos en Santa Cruz 14 demandas interpuestas en la justicia, ninguna ha sido atendida y ninguna ha sido, digamos, resuelta con investigaciones que se ajusten al debido proceso y con sanciones a los responsables. Entonces, considero que estamos en una situación de vulneración sistemática de derechos con impunidad. Primero quiero destacar mucho el informe presentado por UNITAS, porque yo creo que la percepción que tenemos algunos y la negación que tienen otros respecto a la vulneración de derechos humanos en Bolivia se puede tranquilamente contrastar con los datos y todo el trabajo que hay detrás de este informe. Es importante reconocer que en nuestro país hay un deterioro de la institucionalidad democrática, pero también algo que me ha parecido muy importante es cómo nosotros podemos seguir denunciando, seguir siendo portavoces de que estos derechos no se vulneren o callarnos. Y creo que este es uno de los aportes más importantes justamente para mover conciencia, justamente para que sectores que antes han sido mucho más reprimidos, ahora no solamente sigan denunciando, sino también tengan el apoyo, no solo de la prensa, sino de la sociedad civil. Y respecto a la prensa, que es mi rubro, obviamente creo que hay un estado muy crítico en este momento por la situación que estamos viviendo, pero también porque nuestra propia libertad de informar, de denunciar, de fiscalizar está siendo muy, muy amedrentada por quienes están en el poder. Creo que hay muchísimas dificultades ahora, pero hay un par de cositas que me llaman la atención. Primero, este tema de la asignación de fondos estatales para los medios de comunicación social. Yo no comparto mucho el criterio de Maggie en sentido de que es un problema menor y que hay que incidir con los empresarios privados, porque el tutelador pues, de derechos es el Estado, ¿no? El garante es el Estado. Y el Estado tiene la obligación de asignar en igualdad de condiciones, además con ciertos criterios, pero sin embargo la asignación se va dirigida a los medios que son pro gobierno. Y eso no solamente el problema de la asignación de fondos, sino el problema es que significa un acto de censura previa. ¿Acaso por qué se cerró Página 7? Se cerró por falta de fondos, ¿no es cierto? Y el tema de la asignación de medios económicos de la propaganda oficial genera el sustento de los medios de comunicación social, es innegable. Otro tema que a mí me preocupa muchísimo es la ausencia de institucionalidad democrática, es decir, las instituciones llamadas por norma, por constitución, a defender los derechos de estos defensores de derechos humanos están como ausentes en el escenario. Por ejemplo, el defensor del pueblo. Son básicamente esas mis dos grandes preocupaciones. Que lo que necesitamos es aclararnos, o sea, que haya gente con voces fuertes defendiendo lo democrático de manera clara. Porque yo creo que ha habido mucha confusión en lo democrático, se ha entendido lo democrático como básicamente lo popular, y si lo popular no era democrático, estaba bien, era aceptable. Por ejemplo, el hecho de impedir marchas en las calles por grupos del movimiento al socialismo que les parecía que eran de X, de derechas, de no sé qué, y por tanto se permitían agredirlas físicamente, y eso ha contado con gran aceptación, diría yo, en el país, porque se entendía la democracia, insisto, como lo popular. Yo creo que la democracia debe ser popular, pero la democracia, como decía Marité, tiene que tener reglas, y entonces esas pulsiones de las mayorías y de todos nosotros tienen que ser controladas por reglas de convivencia. La democracia finalmente es eso, y entonces tenemos que trabajar en decir eso de manera más clara.
en decirle a la gente lo que no es democrático y lo que es democrático. Y en ningún caso dejar pasar pulsiones antidemocráticas porque son convenientes políticamente. No se intensifica lo que debería ser en un Estado de Derecho, o sea, que los derechos y de las organizaciones sociales y de los individuos puedan acrecentarse, no sé, más bien parece haber una regresión en cuanto a la represión de la opinión ciudadana, en cuanto a las garantías que el Estado debería dar a las organizaciones sociales. Hay muchas cosas que están mal, hay muchas cosas que pueden mejorar y hay otras que creo que ya no tienen remedio, en el hecho de que el abuso del poder es ya una característica generalizada, no solo en nuestro país. Hay que entender que a nivel mundial, en realidad, los dueños del mundo han empezado a imponerse hacia la derecha, hacia la izquierda, en fin. En todo caso, estoy muy contento de estar aquí y la primera percepción es esa, de que tenemos mucho por hacer. Eso es lo bueno.